Buenas noches. A continuación vamos a presentar una implementación acerca de la técnica de estudio de caso. El grupo está conformado por Nicolás Cerinza, Ángel Molina, Diego Gómez y Sebastián Cortés. De principio vamos a definir qué es el estudio de caso. El estudio de caso está encargado de aislar un pequeño grupo en donde a cada uno se le asigna un caso en particular o una población en particular, donde se presenta un problema de la vida real, se toman decisiones y se plantean soluciones. Eh, a continuación vamos a hacer un estudio sobre un caso a 10 personas encuestadas, obteniendo los siguientes resultados eh, que se mostrarán más adelante. De este modo, los pasos a seguir para la técnica del estudio de caso se planteó este modelito, que es donde es un problema, como ya les había mencionado antes, un problema de la realidad, se realiza una preparación y un planeamiento en donde pues se escoge el caso que se le va a plantear a ese grupo aislado, se plantea un modelo, que el modelo pues muchas veces lo hacen por forma de preguntas o a veces lo hacen en forma de opiniones hacia la gente, se realiza un análisis de los datos obtenidos y se presentan las diferentes conclusiones a dar con el fin de resolver este caso. Para el modelo se tuvo en cuenta el caso de James, que habla acerca de un niño, un joven autista que es de Brasil. Entonces muestra la lectura como la familia, a medida que el joven iba creciendo, se dio cuenta de cómo, de cómo el muchacho iba teniendo ciertos problemas de aprendizaje y en cuanto a las relaciones con los demás. Por lo que entonces ellos decidieron acudir a buscar ayuda profesional y demás. Y se muestra como algunas cosas de las que hicieron los psicólogos para ayudarlo. De este modo, entonces nosotros, la investigación lo que quiere saber es si la gente, de acuerdo a lo que se ha hecho, cree que está bien encaminada la forma de cómo se está llevando el caso. Por lo mismo, entonces se plantearon ciertas preguntas que ayudan a llevar a el fin y finalmente se realiza una pregunta abierta para, para saber si creen, calificando de 1 a 5 el orden de las cosas que creen que ayudarían más a James a incluir, a encajar en la sociedad. De este modo es como se planteó el modelo. El caso fue presentado a 10 personas y a partir de eso se le hicieron una serie de preguntas las cuales se dieron de la siguiente manera. 5 preguntas de sí y no y una sexta pregunta dividida en 5 ámbitos los cuales se calificaban de 1 al 5. Al momento de analizar los resultados de las preguntas 1 a las 5 se tiene que el porcentaje de las respuestas afirmativas son respectivamente del 70, 80, 60, 80 y 70%. Y para explicar la escala de calificación en cada ámbito, a continuación se mostrará un gráfico representativo de cada respuesta. Para esta presentación vamos a hablar sobre el análisis para la técnica de estudio de caso. Entonces lo que se elaboraron aquí fue el porcentaje de cada respuesta. Y para la pregunta número uno, con un sí respondió 7 personas con un 70%. Con un no respondieron 3 personas con un 30%. Para la pregunta número 2 respondió con un sí 8 personas con el 80% y un no 2 personas, un 20%. La pregunta número 3, 6 personas con un 60% y 4 personas con un 40%. Para la pregunta número 4, 8 personas con un 80% respondieron al sí y el no, eh, 2 personas con un 20%. Para la pregunta número 5, respondieron con un sí 7 personas con un 70% y con un no 3 personas con un 30%.
Y para la pregunta número 6 se tuvo que hacer de una forma distinta. Entonces lo hicimos por ámbitos y cada ámbito con sus respectivas respuestas. Como conclusión podemos decir que James fue considerado como una persona que necesitaba ayuda profesional, que también actuaron de forma correcta desde el nacimiento de James, que la observación también encargada de forma directa, así como la evaluación de conductas, que los compañeros también son una muy buena fuente de información, que para el análisis de habla, en el que demostró un retraso grave del lenguaje y un retraso grave también en las habilidades cognitivas, y que en el ámbito de los profesionales a la hora de ayudar a James para su inclusión en la sociedad, entonces todas estas fueron de forma correcta y podemos concluir que todas las personas apoyan a que James necesita ayuda de forma urgente.